Jamás pensé que trabajar en una cafetería destruiría a 3 familias y sacaría a la luz un oscuro secreto que había ocultado durante años. Cuando esas mujeres me arrojaron agua hirviendo, no solo me quemaron la piel. Desencadenaron una reacción en cadena que reveló quién era yo realmente y por qué me escondía. Antes de comenzar, permítanme advertirles. Esta historia tiene giros inesperados que no verás venir. Si te encantan los dramas intensos, las revelaciones impactantes y la justicia que golpea como un tsunami, dale al botón de suscripción ahora mismo. Activa las notificaciones porque este canal te trae las historias reales más apasionantes. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al día en que mi vida, cuidadosamente oculta, explotó de la manera más inesperada. Me llamo Andrea y, durante los últimos 2 años, he estado llevando una doble vida. De noche, soy la señora Christopher Hayes, esposa de uno de los directores ejecutivos más ricos del país. De día, soy simplemente Andrea Bennett, una camarera del Morning Brew Café, donde sirvo cafés con leche y limpio mesas por el salario mínimo. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué la esposa de un multimillonario iba a fregar suelos y lidiar con clientes maleducados cuando podría estar de compras en la Quinta Avenida o almorzando en restaurantes exclusivos? La respuesta es complicada, dolorosa, y comienza con una mujer que decidió que yo no era lo suficientemente bueno para su hijo. Permítame contarles cómo empezó todo. Hace 3 años, estaba costeándome mis estudios universitarios trabajando turnos dobles en una pequeña cafetería del centro. No provengo de nada, y cuando digo nada, me refiero a nada. Mi madre me crió sola en un parque de caravanas, trabajando en 3 empleos solo para poder tener comida en la mesa. Aprendí desde muy joven que el trabajo duro era la única forma de salir de la pobreza. Estudiaba en cada descanso, ahorraba cada consejo y soñaba con una vida mejor. Entonces, una lluviosa tarde de martes, Christopher Hayes entró en mi cafetería, empapado por la tormenta, y pidió el café más fuerte que tuviera. Él no era como los otros clientes adinerados que apenas me miraban. Christopher me preguntó mi nombre, me dio las gracias sinceramente y me dejó una generosa propina con una nota que decía: «Tu sonrisa mejoró mi terrible día». Regresó al día siguiente y al siguiente. Empezamos a hablar, a reír, a conectar de una manera que se sintió natural y auténtica. 3 meses después, me invitó a una cita de verdad. 6 meses después, supe quién era realmente. No solo un hombre amable con un gran sentido del humor, sino Christopher Hayes, heredero del imperio Hayes Industries, valorado en miles de millones. Estuve a punto de marcharme. Sabía lo que la gente pensaría, lo que su familia pensaría. Pero Christopher me suplicó que nos diera una oportunidad. Dijo que nunca se había sentido tan vivo, tan él mismo, con nadie más. Así que me quedé. Nos enamoramos profundamente. Y hace 2 años, a pesar de la furia de su familia, nos casamos en una pequeña ceremonia con solo unos pocos amigos. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. La madre de Christopher, Eleanor Hayes, es la personificación de la vieja aristocracia. Fría, calculadora y absolutamente convencida de que soy una oportunista cazafortunas que atrapó a su precioso hijo. Desde el primer día, dejó sus sentimientos muy claros. En nuestra primera cena familiar, no me dirigió ni una sola palabra. Me miró como si fuera invisible. Un fantasma ronda su retrato familiar perfecto. Su hermana Vanessa no era mucho mejor. Constantemente hacía comentarios sarcásticos sobre mi origen, mi educación, mi ropa, sobre todo. Pero Eleanor fue más allá. En aquella cena me dio un ultimátum, hablándole a Christopher como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Si esta chica realmente te ama y no está interesada en tu dinero, debería demostrarlo. Que viva sin tocar ni una pizca del dinero de Leno. Veamos cuánto dura este cuento de hadas cuando la realidad se imponga. Christopher intentó luchar contra ella, pero lo detuve. Sabía que tenía que demostrar mi valía, no ante ella, sino para disipar cualquier duda en la mente de Christopher y proteger nuestro matrimonio de los constantes ataques.
Así que volví a crear a Andrea Bennett. Conseguí un trabajo en el Morning Brew Café usando mi apellido de soltera en un barrio donde nadie conocía a la familia Hayes. Trabajaba 40 horas a la semana, ahorraba cada centavo que ganaba y comencé a planificar mi sueño: una fundación benéfica para ayudar a niños de entornos como el mío. Christopher me apoyó, pero pude ver el precio que estaba pagando. Se encontraba atrapado entre la mujer que amaba y la familia que había conocido toda su vida. Su madre nunca se detuvo. Contrató detectives privados para que me siguieran, difundió rumores en sus círculos sociales y convirtió cada reunión familiar en un campo de batalla. Lo soporté durante 2 años. Trabajé duro, mantuve un perfil bajo y me dije a mí mismo que eventualmente mejoraría. Luego, hace 3 meses, 3 mujeres comenzaron a venir al café con regularidad. Patricia Thornton, Mónica Ashford y Jennifer Whitmore. Eran todo aquello que había aprendido a reconocer del mundo de Christopher. Ropa de marca, joyas caras, esa crueldad particular que surge de nunca oír un no por respuesta. Al principio eran cosas pequeñas. Chasqueaban los dedos para llamar mi atención, devolvían bebidas en perfecto estado alegando que estaban equivocadas, nunca decían por favor ni gracias, dejaban todo hecho un desastre y no daban propina. Mis compañeros de trabajo me advirtieron sobre ellos, dijeron que tenían fama de ser clientes terribles, pero yo he tratado con gente difícil toda mi vida. Podría soportar que 3 mujeres consentidas tuvieran un mal día. Sin embargo, su comportamiento empeoró. Cada semana la situación se agravaba. Comenzaron a hacer comentarios sobre mi aspecto en voz lo suficientemente alta como para que otros clientes los oyeran. Criticaban mi cuerpo, mi pelo, mi acento. Se reían cuando tropezaba o cometía errores. Otros clientes comenzaron a notarlo. Algunos incluso se quejaron a la gerencia en mi nombre. Pero mi jefe no hizo nada. Parecía casi tenerles miedo. Lo que yo no sabía, lo que no podía haber sabido, era que todo esto estaba planeado. Patricia Thornton era la mejor amiga de Eleanor Hayes del club de campo. Eleanor los había enviado. Esto no fue un acto de crueldad aleatoria por parte de desconocidos con aires de superioridad. Fue un ataque, coordinado, diseñado para quebrarme, para hacerme renunciar, para demostrarle a Christopher que no podía soportar la presión de vivir una vida normal. Cada insulto, cada humillación, se le comunicaba a mi suegra como un informe de progreso de su proyecto personal para destruirme. La noche antes de que todo estallara, Christopher y yo tuvimos nuestra primera pelea de verdad. Estábamos en la mansión Haye para lo que Eleanor llamó una reunión familiar. Fue una emboscada. Eleanor se sentó como una reina en su trono y pronunció su ultimátum. Christopher, esto ya ha durado demasiado. Esa mujer está avergonzando a nuestra familia. Todo el mundo sabe que trabaja en algún café como empleada doméstica. O pones fin a esta farsa de matrimonio o te haré expulsar del consejo de administración de la empresa. Christopher palideció. La empresa familiar Hayes no era solo su trabajo. Era su legado, su identidad, todo por lo que había trabajado durante toda su vida. Vanessa intervino, apoyando a su madre. Ella no es una de los nuestros, hermano. Abre los ojos. Ella está jugando contigo. Vi como el rostro de Christopher se retorcía de agonía, dividido entre 2 opciones imposibles. Me defendió, con la voz temblorosa de ira, pero pude ver cómo la duda se colaba en su interior. ¿Y si tuvieran razón? ¿Y si estaba siendo terca y le estaba haciendo daño en el proceso? Abandonamos aquella mansión en silencio. En casa, Christopher me suplicó que dejara el café. Por favor, Andrea, ya has demostrado tu punto. Acaba de llegar a casa. Trabaja conmigo en la empresa o no trabajes en absoluto. No me importa el dinero. Me preocupo por ti. Pero oí algo más en su voz. Agotamiento. Estaba cansado de pelear con su familia. Cansado de defenderme. Tal vez, en el fondo, empezaba a preguntarse si su madre tenía razón. Me quedé sin palabras. No entiendes lo que estoy tratando de demostrar. No hago esto por ellos.
Christopher. Estoy haciendo esto por mí. Saber que puedo sobrevivir sin que un marido rico me rescate. Para demostrar que no soy lo que dicen que soy. Gritamos cosas que no sentíamos. Y Christopher salió furioso. Se marchó al trabajo a la mañana siguiente sin despedirse. Lloré en la ducha, preguntándome si nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Esa mañana en la cafetería, me sentía emocionalmente agotada. Me temblaban las manos mientras me ataba el delantal. Sentía como si caminara entre la niebla, apenas pudiendo mantenerme en pie. Entonces entraron Patricia, Mónica y Jennifer, puntuales para su sesión semanal de tortura. Pero hoy algo era diferente. Había un brillo depredador en sus ojos, una energía coordinada que me revolvía el estómago. Se sentaron en su mesa habitual e inmediatamente comenzaron a chasquear los dedos hacia mí. Respiré hondo y me acerqué con mi libreta de pedidos y mi sonrisa ensayada. Buenos días, señoras. ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Patricia me miró de arriba a abajo lenta y deliberadamente. Vaya, vaya, ¿no te ves cansada hoy, Andrea? ¿Problemas en el paraíso? ¿O debería decir problemas en tu pequeño mundo de fantasía? Mi sonrisa se desvaneció. ¿Cómo supo pulsar ese botón exacto hoy? Mónica se inclinó hacia adelante con falsa preocupación. Sabes, teníamos ganas de contarte algo. Sabemos quién eres en realidad. O mejor dicho, quién estás fingiendo ser. Se me heló la sangre. Jennifer soltó una carcajada, un sonido agudo como de cristales rotos. Andrea Hayes. Ese es tu nombre real, ¿verdad? Casada con Christopher Hayes, jugando a disfrazarse de trabajadora sexual. Dime, ¿cuánto tiempo pensabas que podrías mantener esta patética actuación? La cafetería parecía inclinarse a mi alrededor. Ellos lo sabían. Siempre lo supieron. Esto no fue crueldad al azar. Esto fue una destrucción calculada. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la libreta de pedidos. No sé de qué estás hablando, tartamudeé, pero todos sabíamos que era mentira. Patricia sonrió con frialdad y triunfo. Oh, cariño. Eleyaner envía saludos. Ella quería que te transmitiéramos un mensaje. Esto es lo que les pasa a los pobres que intentan robar lo que no les pertenece. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Todo tenía sentido ahora. El acoso creciente, la negativa de mi jefe a protegerme, la planificación meticulosa de sus visitas. La hora siguiente fue la más larga de mi vida. Pidieron bebidas complicadas y las devolvieron todas, alegando que estaban mal aunque eran perfectas. Me hicieron arrodillarme para recoger un bolso que Mónica había tirado accidentalmente de la mesa, riéndose mientras yo recogía pintalabios y polveras del suelo ante la mirada incómoda de otros clientes. Algunas personas estaban grabando ahora con sus teléfonos. Esto iba a terminar publicado en Internet. Otra humillación más para añadir a mi colección. Jennifer se inclinó y me susurró al oído mientras yo me arrodillaba a sus pies. Aquí es donde debes estar, de rodillas. No eres más que una cazafortunas que tuvo suerte. Christopher se dará cuenta muy pronto. Eleanor se está asegurando de ello. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Me levanté, con las rodillas doloridas, y caminé hacia el mostrador con sus últimas bebidas rechazadas. Necesitaba rehacerlos, para que duraran un poco más. Pero entonces Patricia gritó lo suficientemente fuerte como para que la oyera todo el café. «Oh, Andrea, una cosa más». Me di la vuelta y fue entonces cuando vi a Mónica de pie, sosteniendo la cafetera con el café recién hecho que acababa de preparar. Todavía salía vapor, un vapor tan caliente que advierte del peligro y quema al instante al contacto. Todo parecía suceder a cámara lenta. Vi cómo Mónica retiraba el brazo. Vi la cruel sonrisa en su rostro. Oí a Patricia decir, «Esto es lo que te mereces». Y entonces un líquido hirviendo volaba por los aires, y antes de que pudiera moverme, antes incluso de que pudiera gritar, me golpeó.
El dolor superó cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. El agua hirviendo me golpeó el pecho, el cuello, el brazo derecho, empapando mi uniforme al instante. Sentía la piel ardiendo, como si me estuvieran quemando viva desde fuera hacia adentro. Grité. Un sonido que no reconocí como proveniente de mi propia garganta. Mis piernas cedieron y me desplomé en el suelo, retorciéndome de dolor, y lo único que podía oír era su risa. Se estaban riendo. El café se convirtió en un caos. Los clientes se abalanzaron sobre mí. Alguien estaba llamando al 911. Mis compañeros de trabajo estaban gritando. Entre lágrimas y dolor cegador, oí la voz de Patricia, despreocupada y satisfecha. «Ups, qué torpe soy». Eso parecía que dolió. Recogían sus bolsos, preparándose para marcharse como si nada hubiera pasado. Mónica arrojó unos billetes sobre la mesa. Eso debería cubrir nuestro café y el entretenimiento. Entonces la puerta del café se abrió de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. A través de mi visión borrosa por el dolor, vi una figura con un traje caro abriéndose paso entre la multitud. Mi corazón se detuvo. Cristóbal. Mi marido estaba aquí, y la expresión de su rostro era algo que nunca antes había visto. No es ira. Fue algo más allá. Fue una furia fría y controlada la que hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 grados. Se arrodilló a mi lado, con las manos suspendidas sobre mis quemaduras, temeroso de tocarlas y causar más dolor. Su voz se quebró. «Andrea. Oh Dios. Andrea». Entonces alzó la vista hacia aquellas 3 mujeres que se habían quedado paralizadas, sus sonrisas finalmente desaparecidas, reemplazadas por un horror creciente al reconocerlo. Christopher se puso de pie lentamente, y cuando habló, su voz era de una calma mortal. «Nadie abandona este café. Patricia, Mónica, Jennifer, siéntense». Patricia intentó sonreír, intentó usar su conexión con su madre. «Christopher, cariño, fue solo un accidente. Apenas estábamos». Él la interrumpió con una mirada que podría romper cristales. «Te vi tirar esa agua. Lo vi todo. Llevo 1 hora sentada en mi coche afuera porque no pude concentrarme en el trabajo después de nuestra pelea. Vine a pedirle disculpas a mi esposa. En cambio, los vi a ustedes 3 torturarla a propósito, de forma coordinada, y escuché cada palabra sobre mi madre enviándolos». Sacó su teléfono e hizo una serie de llamadas mientras el café permanecía en completo silencio, salvo por mis sollozos. «Sí, este es Christopher Hayes. Necesito policía en el Morning Brew Café inmediatamente. También estoy llamando a mi abogado personal, a mi jefe de seguridad y al Dr. Matthews del Hospital Mercy. Mi esposa ha sido agredida». Hizo una pausa y escuchó. Entonces su voz se volvió aún más fría. «No, no fue un ataque al azar. Un ataque planeado y coordinado por mi madre, Eleanor Hayes. Sí, esa Eleanor Hayes. Y sí, tengo la intención de presentar cargos formales contra todos los involucrados». Patricia palideció. «No puedes. Eleanor lo hará». Christopher se volvió hacia ella con una sonrisa que no destilaba calidez. «¿Qué hará Eleanor? ¿Protegerte? Acabas de agredir a su nuera y me has proporcionado pruebas documentadas de su conspiración para cometer acoso y agresión. No rompiste a Andrea. Me diste la munición que necesitaba para finalmente poner fin al reinado de terror de mi madre. Así que, al menos gracias por eso». La ambulancia llegó en cuestión de minutos. Mientras los paramédicos atendían mis quemaduras, aplicándome compresas frías y preparándome para el traslado, Christopher me tomó la mano sana y me susurró promesas de que esto había terminado, de que ahora estaba a salvo, de que él se encargaría de todo. La policía tomó declaración a decenas de testigos. Alguien había filmado todo el ataque. Las 3 mujeres fueron esposadas y conducidas ante una multitud cada vez mayor de curiosos con los teléfonos en alto. En el hospital, mientras los médicos trataban mis quemaduras secundarias y me preparaban para la cirugía de injerto de piel,
Christopher se sentó junto a mi cama haciendo llamadas telefónicas. Todo su equipo legal fue movilizado. Su departamento de relaciones públicas estaba preparando comunicados y él estaba atacando a su madre con todo lo que tenía. Encontré los mensajes de texto, me dijo mientras yo perdía la conciencia intermitentemente por los analgésicos, los registros telefónicos de Patricia. Mi equipo de seguridad lleva semanas investigando porque sospechaba que algo no iba bien. Mi madre les pagó, Andrea, $50,000 a cada una para que te quebraran sistemáticamente. Esto fue un intento de tortura psicológica que escaló hasta convertirse en agresión física. Y me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. Los días siguientes fueron un torbellino de cirugía, dolor y explosión mediática. Christopher ofreció una rueda de prensa desde el hospital, y yo la vi por televisión en mi habitación. Se plantó frente a las cámaras de todos los principales medios de comunicación y dijo la verdad. Todo ello. ¿Quién era yo? ¿Por qué trabajaba en el café? La campaña de su madre contra mí, el ataque coordinado. Me mostró fotos de mis lesiones con mi permiso. Dio nombres. Mi esposa, Andrea Hayes, es una de las personas más fuertes y decididas que he conocido, dijo con la voz quebrada por la emoción. Ella provenía de la pobreza y trabajó duro para conseguir todo lo que tiene. Cuando mi familia cuestionó sus motivos para casarse conmigo, ella optó por demostrar su valía viviendo de forma independiente y ahorrando su propio dinero para crear una fundación benéfica. Ella no me pidió nada más que respeto y amor. Y mi madre, junto con sus amigas, intentó destruirla por ello. Hoy anuncio que presentaré cargos penales y una demanda civil contra Patricia Thornton, Mónica Ashford y Jennifer Whitmore por conspiración para cometer agresión y agresión agravada. También estoy explorando todas las opciones legales contra mi madre, Eleanor Hayes, por su papel en la organización de este ataque. La reacción fue inmediata y masiva. En cuestión de horas, la noticia se convirtió en tendencia mundial. El video del ataque se hizo viral y la indignación pública fue algo nunca antes visto. Las tres familias quedaron separadas de la noche a la mañana. El marido de Patricia solicitó el divorcio ese mismo día. El negocio familiar de Mónica perdió 3 contratos importantes en 24 horas. El padre de Jennifer, un político prominente, se enfrentó a peticiones de dimisión. Los clubes de campo revocaron las membresías. Los colegios privados expulsaron a sus hijos. Su mundo social se derrumbó por completo. Pero la verdadera sorpresa vino de lo que descubrieron los investigadores de Christopher. Al indagar en los registros financieros de su madre para demostrar los pagos a esas mujeres, encontraron algo más. Años de malversación de fondos de la Fundación Benéfica Familiar. Eleanor había estado robando cientos de miles de dólares, tal vez millones, de una organización destinada a ayudar a niños desfavorecidos. La ironía no pasó inadvertida para nadie. El juicio se convirtió en un fenómeno mediático. Tuve que testificar, todavía vendada, todavía con dolor, y contar ante un tribunal lleno de desconocidos cada humillación, cada crueldad calculada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Otras 27 trabajadoras del sector servicios presentaron sus propias historias sobre estas 3 mujeres, camareras, dependientas, empleadas domésticas, todas ellas con relatos de acoso, abuso y crueldad que habían quedado impunes debido a su riqueza y sus conexiones. Lo que comenzó como mi pesadilla personal se convirtió en un movimiento. La fiscalía construyó un caso que demostraba un patrón de comportamiento. Años de abusos contra personas a las que estas mujeres consideraban inferiores. La defensa intentó presentarme como un mentiroso, un manipulador que provocó el ataque. Pero las pruebas eran abrumadoras. Imágenes de seguridad desde múltiples ángulos, testimonios de docenas de testigos, mensajes de texto entre Eleanor y Patricia planeando la escalada, registros financieros de los pagos. Cuando se dieron a conocer los veredictos, yo estaba sentada junto a Christopher, sosteniendo su mano con la mía, que estaba llena de cicatrices. Culpable, culpable, culpable. Patricia fue condenada a
3 años de prisión y a pagar una indemnización de $5 millones. Mónica recibió una condena de 2 años y medio y 4 millones. Jennifer recibió una condena de 2 años y 3 millones. Las palabras del juez resonaron en la sala del tribunal. Esto no fue un error momentáneo de juicio. Esto fue una crueldad calculada contra alguien a quien percibías como indefenso. Este tribunal demostrará que nadie está por encima de la ley y que ninguna cantidad de riqueza justifica este comportamiento. Eleanor aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio. Eliminación de todas las operaciones comerciales de la familia Hayes. Una indemnización de $25 millones pagada directamente a mí y una orden de alejamiento que la mantiene alejada de mí durante 20 años. También se enfrentó a cargos federales por malversación. La mujer que una vez gobernó la alta sociedad como una reina ahora estaba públicamente deshonrada, repudiada por su propio hijo y enfrentando una pena de prisión. La sorpresa de todo esto fue Vanessa, la hermana de Christopher. Vino a visitarme al hospital una semana después del ataque, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella había testificado contra su madre, revelando años de comportamiento manipulador al que había tenido demasiado miedo de enfrentarse. Lo siento mucho, Andrea, sollozó. Te tenía envidia. Me dabas envidia de lo feliz que hacías a Christopher, de lo libre que te sentías. Nuestra madre nos crió haciéndonos creer que éramos mejores que los demás, y yo era demasiado débil para darme cuenta de lo equivocada que estaba. Eres la persona más fuerte que conozco, y debería haberte recibido como a una hermana en lugar de rechazarte. 6 meses después, me encuentro en una cafetería completamente nueva, el local insignia de lo que se convertirá en la cadena de cafeterías de la Fundación Andrea Hayes. Christopher y yo reconstruimos juntos Morning Brew, pero esta vez con una misión. Todos los empleados ganan un mínimo de $25 por hora, reciben cobertura médica completa y tienen acceso a becas universitarias. Contratamos a personas de entornos difíciles, personas como yo que solo necesitamos una oportunidad. El dinero del acuerdo y nuestras propias inversiones nos han permitido planificar 20 ubicaciones más en todo el país. Christopher abandonó por completo el negocio familiar. Fundó su propia empresa centrada en las prácticas éticas y el trato justo a los trabajadores. Ahora somos socios iguales en todo. Nuestro matrimonio es más fuerte que nunca, forjado en la adversidad y probado como irrompible. En cuanto a Patricia, Mónica y Jennifer, ahora todas están en prisión, trabajando en las instalaciones, las cocinas, los comedores, comprendiendo finalmente lo que es el trabajo de verdad. Sus familias están arruinadas por los honorarios legales y las indemnizaciones. Sus nombres están asociados para siempre con la crueldad y el privilegio mal llevados. Se convirtieron en historias con moraleja que se contaban en clases de ética empresarial y en vídeos virales sobre el karma. Eleanor vive sola en un modesto apartamento. Su salud se deterioraba y ninguno de sus antiguos amigos quería relacionarse con ella. Sus propios hijos se negaban a hablarle. Ella creó su propio infierno al intentar destruirme. ¿Y yo? Ahora llevo cicatrices, tanto visibles como invisibles. Las quemaduras en mi pecho y brazo sanaron, pero dejaron marcas que nunca desaparecerán por completo. Pero también llevo algo más. Prueba de que sobreviví, de que soy más fuerte que cualquiera que intente quebrarme. Que la verdad y la justicia aún importan. Ah, y hay una cosa más. Estoy embarazada. Christopher y yo vamos a tener una hija, y ya hemos decidido cómo la criaremos. Conocerá ambos mundos. El privilegio con el que nació y la humildad de comprender que todas las personas merecen respeto, independientemente de su trabajo o procedencia. Conocerá la historia de su madre, no como un relato de victimización, sino como prueba de que el coraje y la integridad importan más que el dinero o el estatus. Esas 3 mujeres intentaron destruirme aquel día en el café. En cambio, me liberaron. Sacaron a la luz la verdad, hicieron justicia y me dieron un propósito mayor que el de demostrar mi valía a personas que nunca me aceptarían de todos modos. A veces,
El peor momento de tu vida se convierte en el catalizador de tu mayor transformación. Esa es mi historia. Del suelo de una cafetería al poder en una sala de juntas, de víctima a vencedor. Si esta historia te ha inspirado, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. La justicia es real. Comenta a continuación. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Debería Eleanor haber afrontado consecuencias más severas? Vamos a discutirlo. Suscríbete a este canal para ver más historias reales increíbles de valentía, venganza y redención. Recuerda, la crueldad puede herir, pero el coraje transforma. Nos vemos en la próxima historia. Mantente fuerte, mantente amable y nunca dejes que nadie apague tu brillo.